se hace para estar acá en la presencia del Señor y poder así mostrar, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Le invito a que abra su Biblia para que juntos leamos en el libro de Job. Quiero que leamos y consideremos algunos versículos de este libro de Job, capítulo número 1, la porción muy conocida. Y en estos versos que vamos a leer y los que vamos a estar considerando, quiero que estemos pensando acerca de la protección que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? La protección de Dios. Así que sobre eso queremos hablar y quiero desarrollar 3 puntos con ustedes también, para que dentro de esta protección que Dios nos da, nosotros debemos comprender y estamos persuadidos que siempre hay un enemigo, hermano, que nos está asediando. Pero en medio de ese enemigo que a nosotros nos asedia, tenemos precisamente un Dios que nos protege, ¿verdad? Y al saber que Dios nos protege, entonces estamos llamados a comprender, hermanos, que de Dios debemos depender en todo momento, ¿verdad? Por ahí estaremos desarrollando el pensamiento en esta mañana. Job, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. La palabra del Señor dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, hermanas. Oremos al Señor, que Dios nos hable, que nos bendiga y que responda también a estas peticiones. Oremos. Padre nuestro, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque permites que este pueblo reunido esta mañana en este lugar haya hecho el tiempo, Señor, para poder estar en tu presencia. Y con ello ante ti es manifiesto, Señor, la necesidad que este pueblo tiene de ti. En verdad, Dios, estamos muy necesitados de tu presencia y siempre queremos experimentar esa protección, Señor, que has prometido para favorecernos en todo tiempo. Padre, gracias, porque sabemos que estás en medio nuestro esta mañana, y por eso rogamos, Padre, que extiendas tu mano también para dar la respuesta a las notas que tengo acá, Señor, en mis manos. Tú eres todopoderoso, eres todo sabio, para ti no hay nada que sea imposible, Señor. Por lo tanto, te ruego que des la respuesta de acuerdo a la necesidad que tus hijos tienen y manifiestan a través de estos escritos, Dios. Confiamos que tú extiendes tu mano, que das la respuesta y con ella la victoria a los que en ti esperan, Señor. Háblanos también, te rogamos en esta hora. Habla, Dios, a nuestras vidas y que, Señor, podamos salir
completamente satisfechos de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Gloria al Señor. Como dije, quiero que pensemos sobre una realidad que conforme los días pasan y circunstancias enfrentamos, parece que se nos olvida que Dios ciertamente ha prometido protegernos en todo momento. Y como anunciaba antes de leer, queremos hablar sobre la protección del Señor. Y como manera de introducción, solamente quiero decir que hay personas que en el mundo insisten en negar la existencia y la acción de las fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? Porque siempre hay gente que le gusta negar. Y todas las personas dicen que lo que sucede a los seres humanos es producto de la elección que ellos hayan hecho, y que no hay que meter ni a Dios ni al diablo por las cosas que están sucediendo. Sin embargo, hermanos, pese a que muchos niegan en el mundo la acción de las fuerzas de las tinieblas, usted y yo sabemos que eso es una situación real y que toca realmente a todos los seres humanos, y que cuando las fuerzas de las tinieblas se mueven y tocan a los seres humanos, realmente siempre causan dolor en los mismos. Y si nosotros tenemos claro esto que acabo de mencionar, debemos tener la suficiente firmeza, hermanos, para detener en todo momento el obrar de Satanás y sus secuaces, que sabemos, cuando menciono esta palabra, nos estamos refiriendo a los demonios que están al servicio de Satanás también. Porque estos se convierten en todo momento en acusadores nuestros, y son asimismo opresores del pueblo del Señor. Y cuando uno considera esto, uno no debe olvidar que el Señor a nosotros nos ha dado promesas, sobre todo cuando usted puede leer Lucas capítulo 10, verso 19, cuando ahí el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que estaba dándole autoridad realmente sobre los demonios el Señor. Entonces, aunque hayan fuerzas tenebrosas que se mueven, hermanos, en los aires y causan dolor a las personas, nadie más sino usted y yo somos llamados a pararnos firmes, a resistir al enemigo en la confianza de que Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios para poderlos sujetar, para ordenar echarles fuera en el nombre del Señor, y así traer la tranquilidad a la vida de cada persona. Ahora, cuando yo digo esto, pueda que esto en verdad estimule nuestra fe, porque no hay nada más alentador de saber que usted y yo tenemos autoridad sobre los demonios. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que los que en Él creyeran echarían fuera los demonios, solamente en el nombre del Señor Jesús, solo invocando el nombre del Señor Jesús. Por ello eso se vuelve muy estimulante a nuestra vida, pero a la vez, hermanos, nosotros debemos tener conciencia que cuando hablamos de esta manera, declarando que tenemos autoridad sobre los demonios, entonces el diablo se propone actuar de una manera muy seria para ver si es cierto que lo que nosotros decimos lo creemos. Porque hay personas que sienten tener autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas, pero en los momentos precisos las personas no muestran esa confianza. Y hay otros que han visto cómo fluye el poder de Dios a través de aquellos que de verdad dependen del Señor, y luego tratan de imitar aquel accionar y aquella autoridad que fluye de los que en el Señor confiamos. Y en la Biblia tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? En el libro de los Hechos, tal vez recordarán ustedes, los hijos de un tal Seba, dice la Biblia, que ellos cuando veían que Pablo echaba fuera los demonios, entonces ellos querían hacer lo mismo.
Y ellos se acercaban y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgan de este hombre. Pero entonces los demonios decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, vosotros, ¿quiénes sois?, les dijo el demonio. Y se lanzó sobre ellos y huyeron, dice. El demonio les despojó de la ropa de tal manera que huyeron desnudos y heridos, porque contra las fuerzas de las tinieblas o tenemos autoridad o no las desafiemos, hermanos. Y por eso yo decía hace un momento, es estimulante saber que Dios nos ha dado autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas, pero sería decepcionante que cuando ellas nos atacan, nosotros no sepamos qué hacer en el momento oportuno. Y eso es lo que también acá nosotros consideramos. Este capítulo de Job es muy conocido, ustedes lo han leído no sé cuántas veces, y tenemos clásicas, ¿verdad?, exposiciones de la palabra a la luz de este capítulo. Pero por eso anunciaba también hace un momento que en 3 puntos quiero desarrollar el pensamiento. Y el primero de ellos es de que nosotros enfrentamos a un enemigo que nos asedia continuamente. Porque las fuerzas del mal operan precisamente para generar caos, oiga, a nuestro alrededor. Y eso lo vemos en el versículo 7. Usted mantenga su Biblia abierta, que vamos a leer varios versículos. En el versículo 7, ahí podemos ver cómo las fuerzas del mal operan para generar caos precisamente a nuestro alrededor. Dice que Satanás llegó a la presencia del Señor y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? La respuesta de Satanás fue: vengo de rodear la tierra y vengo de andar por ella. Cuando él anda, como dice, rodeando la tierra, andar por ella, viendo a los habitantes de la misma y sobre todo asediando a aquellos que creemos en Jesús, que predicamos la palabra y que publicamos asimismo tener dominio sobre las fuerzas de las tinieblas, es cuando esas fuerzas en verdad están más activas para generar caos a nuestro alrededor. Usted sabe que hay muchos creyentes que lamentablemente no disfrutan de la paz que el Señor Jesús les ha prometido. Y es una paz que la tenemos desde el momento en que creímos en el Señor. El Señor nos enseña eso en su palabra. Pablo dice: justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Entonces Dios nos ha dado paz, y esa paz es tan importante que nos ayuda a actuar siempre de manera equilibrada y sobre todo, hermanos, de una manera tan lúcida cuando nos debemos enfrentar a un enemigo que constantemente nos está asediando. Ya vemos en este verso 7 que él dice: vengo de rodear la tierra, vengo de andar en ella, y he andado viendo tantas cosas. Cuando él anda haciendo eso, él crea muchas situaciones de conflicto, hermano, precisamente a través de los agentes que están a su servicio. Satanás anda rondando la tierra y tiene demonios a su servicio, que entonces los utiliza, les ordena para que éstas crean situaciones conflictivas, hermanos, para con las personas que habitamos la tierra. Principalmente, repito, los que estamos confiando en el Señor. Entonces, muchas situaciones de conflicto son ocasionadas por las fuerzas del mal. Quizás muy pocas veces nosotros nos hemos fijado en eso, en lo que a Job atañe y lo que a él le sucede. Pero usted puede ver conmigo en el verso 15. El verso 15 dice: acometieron los sabeos y los tomaron. Y dice: y mataron a los criados a filo de espada. Y dice un criado: solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quiénes acometieron? Fueron los sabeos, fueron las personas,
fueron las personas enemigas en aquel tiempo de todo aquello que Job tenía, que comandaba Job todo un bloque de personas que estaba siendo influenciada por el buen comportamiento de Job. Antes Dios le ha dicho a Satanás: ve, haz lo que quieras, pero no lo toques a él. Ahora que nosotros vemos el verso 15, que son los sabeos los que están atacando, son los sabeos los que están destruyendo, ellos le están llevando conflictos precisamente a Job, porque están tocando lo que a Job le pertenece. Utilizan entonces las fuerzas del mal, utilizan personas para crearnos conflictos, ¿verdad? Usted a veces se ha tenido que enfrentar con personas que, lejos de inspirarle a usted a recibir bendición, usted siente que le sirven de estorbo. Pero esas personas son agentes precisamente de las fuerzas del mal, porque el enemigo utiliza personas para ocasionarnos males, como acá utilizó a los sabeos para causar mal a Job y a la familia de aquellas personas que en este momento están perdiendo la vida. Pero note usted que las fuerzas del mal no solamente utilizan personas para causar daño, para causar conflicto. El verso 17 se nos enseña que también las fuerzas del mal utilizan fenómenos naturales para causar daño y conflicto a las personas. Dice el verso número 17: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dice que arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron, dice acá la palabra del Señor también, a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo, dice, para darte la noticia. Esto siempre hablando de las personas. En los 2 versículos vemos cómo las fuerzas del mal utilizan personas para causarnos daño. En el verso 15 son los sabeos, toman y matan a los criados a filo de espada. En el verso 17 son los caldeos que hacen 3 escuadrones, arremeten contra los camellos, se los llevan y matan a los criados a filo de espada. Vemos 2 naciones prácticamente, que son, hermanos, conflictivas para aquellos que están confiando en el Señor: los sabeos y los caldeos. Personas que causan daño, que causan molestia. Y cuando hay daños y molestias, hermanos, eso realmente causa tristeza. Y es lo que a nosotros nos sucede. Pero todo ello es ocasionado básicamente por las fuerzas del mal. Pero decía anteriormente, también utilizan fenómenos naturales. El verso 16 dice: aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Dice: y solamente escapé yo para darte la noticia. Hace más justicia, hermanos, la Nueva Versión Internacional en esto, porque cuando uno lee acá en la versión 60, uno dice: pero ¿cómo es posible, pastor? Usted está diciendo que son las fuerzas del mal las que ocasionan los fenómenos naturales, y ese versículo dice que fuego de Dios cayó del cielo. Pero como aprendemos, ¿verdad?, nosotros de que al analizar diferentes versiones, porque hay tantas versiones bíblicas, unas se ajustan realmente al texto para darnos la enseñanza, hermano, más propia de lo que acontece. La NBI en este mismo versículo dice de la manera siguiente: no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Mire usted cómo cambia la situación. Ya no dice fuego de Dios, sino que dice: del cielo cayó un rayo. ¿Y quién está ocasionando eso? Lo está ocasionando Satanás.
Porque hay personas que llegan a tener en este mundo tanta relación contra las fuerzas de las tinieblas que ocasionan también así aspectos, hermanos, que tienen que ver con fenómenos naturales, y las personas se asombran y atribuyen a Dios aquellas cosas, mas no es Dios quien está haciendo aquello. Aún en el libro de Apocalipsis se dice que en el tiempo de la gran tribulación, el falso profeta hará delante de la bestia, el anticristo, señales en donde hará descender también fuego del cielo, dice la Biblia. Entonces, quien ocasiona fenómenos naturales para traer daño a las personas también son las fuerzas del mal. El verso 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Mire usted, ¿cuáles son los fenómenos naturales que acá estamos encontrando? Fuego que cae del cielo, que la NBI lo declara a través de un rayo prácticamente. Usted sabe que eso es energía. Y cuando un rayo cae, hermano, lo que hace es calcinar aquello sobre lo que cae. Hemos visto muchas noticias, ¿verdad? Que cayó un rayo, habían personas alrededor y fueron calcinadas. O cayó el rayo, hermanos, ahí a las faldas de un árbol y entonces lo hizo consumir en fuego. Entonces se ajusta realmente. Pero ¿cuáles son los fenómenos naturales acá? Un rayo o fuego y viento. Y fue un viento tan fuerte que podría más, hermano, ser algo así como un huracán. Que ese viento fuerte de repente viene del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, derribó la casa y murieron los que estaban dentro de la casa. ¿En qué punto estoy? Estoy hablándoles acerca de un enemigo que nos asedia constantemente. Y ese enemigo que nos asedia anda rondando la tierra, como dice el verso 7. Y de Dios recibe permiso para poder estar molestando, inquietando a los que en Dios confiamos, para Dios demostrarle al enemigo que sí tiene personas justas en esta tierra. Entonces Satanás utiliza a las personas para causarnos males, utiliza los fenómenos naturales para causarnos males. Pero dije hace un momento, usted y yo debemos pararnos firmes, enfrentar a Satanás, a sus demonios, y poder en verdad reprenderlo y destruirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo ha enseñado eso, que el diablo ya está vencido. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso debemos estar confiados. Por eso debemos en verdad creer que Dios nos protege en todo momento. Y siempre dentro de este punto que estoy mencionando, que enfrentamos a un enemigo que nos asedia constantemente, él utiliza también las acusaciones en contra nuestra. Gracias a Dios que la Biblia dice también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12 de Apocalipsis, que la Biblia enseña que prácticamente hay un holocausto increíble. Y dice que hay una batalla enorme en los cielos, donde Miguel y sus ángeles batallan contra el diablo y sus ángeles. Y de repente dice ahí el escritor que vio aquella visión, dice que oyó cómo a Satanás se le ordenó y fue expulsado, pero dice, al que acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios día y noche, también él va a ser destruido por completo. Ahora puede acusarnos y lo hace siempre, constantemente lo hace en la presencia del Señor. Nos acusa. Y eso causa intriga. Y eso, hermano, usted lo puede ver en el verso 9. El verso 9 dice: ¿acaso, respondió Satanás a Jehová, acaso teme Job a Dios en balde? ¿Acaso Job le teme a Dios de balde? El verso 11 añade: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién está diciendo eso? Satanás.
¿Qué está haciendo? Está acusando a Job delante de Dios. Y le está diciendo a Dios: lo que pasa es que él tiene temor a ti porque lo ha bendecido de manera tremenda. Pero quítale lo que tiene, le dice el diablo al Señor. A ver si no blasfema ante ti. Como él sabe que hay muchos cristianos que así son, que solo cuando están bendecidos: mi Dios es lindo, dicen, mi Dios es grande, no hay nadie como Dios. Pero cuando las pruebas en verdad arrecian, entonces dice: ¿y Dios dónde está? Y muchas personas venden sus principios, y muchas personas hacen cosas impropias, inadecuadas. Hermanos, hacen cosas aduciendo lo que la Biblia dice, que todo les es lícito, pero se olvidan que no todo les edifica y que no todo les conviene. Hay personas que venden, podríamos decir en sentido figurado, su primogenitura por un plato de lentejas cuando las cosas van mal, en lugar de afirmarse en el Señor y saber que si algo adverso sucede en nuestra vida es porque Dios le ha dado permiso al diablo para demostrarle al diablo y en la cara demostrarle que usted es alguien que no depende de lo que tiene, sino que depende del Dios que le ha dado la vida, que le ha dado la paz, que le ha dado salud, que le ha dado familia, que le ha dado todo lo que tiene, le ha dado esperanza sobre todas las cosas. Entonces, cuando el diablo acuse, hay que estar confiado siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque en eso que estoy mencionando, el punto número 1 de 3 que les dije, que enfrentamos a un enemigo que nos asedia, en esto hemos aprendido, hermanos, en este punto número 1, que las fuerzas del mal operan para generar caos. Y dentro de los caos que ellos están generando, crean situaciones difíciles para nosotros, utilizando personas, utilizando fenómenos naturales, utilizando acusaciones. Pero el llamado es a que usted y yo siempre confiemos en el Señor. ¿Por qué? El punto número 2. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un Dios que nos protege. Eso es categórico, hermanos. Eso es categórico. Tenemos un Dios que nos protege. Recordando que Dios no se mueve de acuerdo a nuestros caprichos, sino que Dios se mueve de acuerdo a sus propósitos. Es muy distinto. Porque nosotros todo el tiempo queremos siempre, hermano, bendición tras bendición, prosperidad tras prosperidad, grandeza si se puede tras grandeza. Pero si en los planes y propósitos de Dios está sí bendecirnos, pero de tener su mano. Luego está engrandecernos, pero de tener su mano. Y luego seguir coronándonos de bendiciones. Él lo hará, pero siempre lo hará a su manera. Las bendiciones, hermanos, hay que conquistarlas. Y ahí está el punto. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Ya cuando estaba para partir de acá de la tierra, escribiendo a Timoteo, Pablo dijo: he peleado la buena batalla, pero he peleado. Hay personas que quieren que Dios les bendiga, pero no oran. Hay personas que Dios quiere que Dios les prospere, pero no ayunan. Hay personas que quieren que Dios les responda todo, pero no están consagrados. Pablo, ¿qué dice? He peleado. Y pelear es pelear, hermano. No entre nosotros, ¿verdad? Sino contra las fuerzas de las tinieblas. Y Pablo enseña contra falsos hermanos, peligros contra los de su nación y contra, hermano, todo lugar. Pero he peleado la buena batalla, he acabado, o sea, ha tenido perseverancia, he acabado la carrera. Y luego dice que he guardado la fe. La fe, guardar la fe. ¿Qué método Dios utilizó para que Pablo pudiera pelear, pudiera llegar al final de la carrera y pudiera guardar la fe? Lo sacaron semi-muerto de Listra cuando lo agarraron a pedradas. ¿Hubiera aguantado usted esas? ¿Vuelve usted al culto después de una buena pedrada que le den allá afuera? Algunos yo sé que sí.
Pero luego que lo metieron a la cárcel y lo azotaron, ¿por qué? Por dejar libre a una muchacha que estaba poseída por un demonio. ¿Estaba en pecado Pablo? No. Estaba sirviendo a Dios, estaba siendo efectivo. Pero ¿qué es lo que Dios estaba utilizando para que él fuera creciendo en fe, en confianza en el Señor? A ver si es cierto, Pablo, lo meten a la cárcel, ahora te azotamos, pero estando azotado y encadenado, ¿qué hacía Pablo? En el último calabozo, ¿qué hacía? Alabar a Dios, cantar himnos a Dios y orar siempre al Señor. El Señor decía, vas por buen camino, muchacho. Así es, entonces nosotros debemos estar conscientes, porque dije, es categórico que tenemos un Dios que nos protege. Pero ese Dios que nos protege, ¿qué es lo que realmente valoriza en nosotros? Porque para tener protección de Dios, Dios valoriza realmente si nosotros merecemos que Él nos defienda. Recuerden que el trato de Dios con nosotros es de padre a hijo, ¿verdad? Usted, cuando su hijo se porta bien, usted con ganas le da todo. Pero cuando su hijo se porta mal, usted retiene un poco la mano contra su hijo, ¿verdad? Y cuando usted retiene la mano contra su hijo, ¿es porque usted no lo ama? No, es claro que lo ama. Lo que usted quiere es que él se esfuerce. Lo que usted quiere es que él de verdad demuestre que está agradecido con usted y está apreciando y valorizando sus esfuerzos. Es lo que Dios hace. Dios en verdad está para protegernos, y eso debemos creerlo, pero Él en verdad valoriza ¿qué? Nuestra fidelidad. Verso 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la versión NBI, dice, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Cuando nosotros vivimos así, estamos de verdad honrando a Dios. ¿Y qué ha dicho Dios? Que Él honra a los que le honran. Entonces nosotros debemos reconocer que a veces pueda que suframos, pero nada tiene que ver el designio de Dios en eso. A veces sufrimos por imprudentes, a veces sufrimos por desobedientes, a veces sufrimos, hermanos, que por no considerar las cosas que van a traer como en reversión a lo que estamos haciendo. Pero si nosotros estamos honrando a Dios, Dios se agrada. Y por eso cuando el diablo llega y lo acusa y lo señala y lo está intrigando, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo? Es intachable, no hay nadie como él. Él vive de manera recta y está apartado totalmente del mal. Dios nos protege tanto, hermanos, que el verso 10 también nos da una lección muy importante. Que hasta dónde está la protección de Dios para usted y para mí. El verso 10 dice, Satanás le está diciendo a Dios, no le has cercado alrededor. Número 1, a él. Número 2, a su casa. Y número 3, a todo lo que tiene. Mire, pero ¿quién está diciendo eso? Lo está diciendo el diablo. El diablo sabe lo que Dios nos da a nosotros, y eso le arde en la llaga al diablo. Claro, le arde. Le arde que usted y yo tengamos comunión con Él. Pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios promete, hermanos, el protegernos en todo tiempo? Dije, Él valoriza nuestra fidelidad hacia Él. Y cuando somos así, fieles, temerosos delante de Él, Él nos da más allá, como Pablo dice, de lo que pedimos o entendemos.
Mire, ese verso 10 tiene una enseñanza profunda increíble. Solo del verso 10 pude haber predicado ahora, pero por el tipo de mensaje quise tomar todo esto. Pero el mismo diablo está reconociendo y le está diciendo a Dios: ¿cómo es posible, Señor, si tú lo has bendecido a él? Le has cercado a él, a su casa, a su familia y a sus posesiones. Mire qué bendición. Por eso cuando el diablo ande ahí, hermanos, queriendo hostigar nuestra vida, debemos saber que Dios está protegiéndome a mí. Dios le protege a usted, pero Dios también le protege a la familia. Padre, Dios protege a tus hijos. Madre, Dios protege a tus hijos. Dios protege a la familia, porque Dios así es. Él es bueno, Él es misericordioso. Aleluya, su nombre sea gloria para siempre. A veces uno se encuentra con personas muy egoístas. Yo conozco a alguien que dice ser cristiano, pero habla en mal de todo el mundo. Para que tenga idea, ni la mamá se le escapa a ese hombre. Y yo cuando comento con otros hermanos y le digo: si este varón no se le escapa ni su propia madre, oiga, ¿cómo va a tener reparo para hablar mal de los demás? ¿Qué es eso? Eso es mucho egoísmo. ¿Por qué? Porque si él solamente está deseando que Dios lo proteja a él, que Dios lo bendiga a él, que Dios lo prospere a él, pero la familia que se la lleve el diablo. No, esa no es una mentalidad de alguien que ha nacido de nuevo. Yo estoy contento en que Dios me proteja a mí, pero me pone mucho más feliz el que Dios proteja a mi familia. Saber que si mi esposa sale, Dios está con ella. Saber que si mis hijos andan en la calle, Dios los está protegiendo. ¿Por qué? Porque Dios está apreciando la fidelidad que podamos a Él tener. Y producto de la fidelidad que a Dios tenemos, Él pone su mano y nos protege. No tocará plaga tu morada, dice el Señor. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces Dios está protegiendo realmente a Job, a la familia y a sus propiedades. Pastor, pero ¿y cómo es eso? Si usted acaba de leer qué es lo que le pasó a Job, pues sí, ahí está el punto. Hay propósitos de Dios para nuestra vida. Pero dije que es categórico el que nosotros podamos siempre percibir que tenemos a un Dios que nos protege. Y toda la prosperidad que, hermanos, nosotros podamos en verdad disfrutar, todo depende del Señor. Lo dice Satanás siempre en este verso 10, en la parte segunda, cuando le dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, dice Satanás, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oiga, al trabajo de sus manos has dado bendición. Ustedes saben que Dios tiene tratos especiales, ¿verdad? Y por lo menos Israel, nosotros sabemos que Israel Dios con Israel tiene un trato particular. Pero mire usted, material, económicamente hablando, ¿conoce algún judío usted que sea pobre? Todos los judíos que vienen al Salvador se enriquecen. Y todos los judíos que yo he podido conocer en los pocos países que Dios me permite ir a predicar, hermanos, son prósperos. Llegan, ponen un negocio, prosperan, llegan, se enriquecen. Oiga, pero ¿qué es eso? Es la mano de Dios sobre ellos. Dice que has dado bendición y prosperidad al trabajo de sus manos. Y los judíos son un pueblo con el cual Dios tiene un trato particular, pero siempre será terrenal. Pero el trato que Dios tiene para usted y para mí, que somos su iglesia, es un trato más superior, es un trato espiritual, es un trato que tiene que ver con promesas celestiales. Así como Dios nos puede prosperar material y económicamente en esta tierra, allá
allá en el cielo nos esperan galardones maravillosos que Él nos los entregará cuando lleguemos y estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Toda prosperidad viene del Señor. Entonces Dios protege nuestra integridad. El verso 12: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, dice el Señor, no pongas tu mano sobre él. Aquí está. ¿A quiénes es que Dios protege? A nosotros. Y si llegamos a tener lo que llegamos a tener, es producto de la prosperidad que Dios nos da, porque hemos sido fieles a Dios. Ahora Dios protege nuestra integridad. ¿Por qué? Porque, hermanos, las cosas que en la vida se hacen, acá se van a quedar. Las cosas materiales. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: haceos tesoros allá en el cielo, donde el orín no corrompe, donde la polilla no destruye y donde el ladrón no hurta. ¿Sobre qué andan los ladrones? Sobre cosas materiales. ¿Sobre qué andan esos bichos en la madera? Hermano, queriendo comerla. ¿Para qué? Para destruirla. De repente se quiebran. ¿Por qué? Porque la polilla llega y los destruye. Y si las cosas de hierro no las protegemos, también se corroen. O sea, así es las cosas de esta tierra. Por eso el Señor le dijo a ellos: no hagan tesoros aquí en la tierra, porque se corroen, o la polilla los destruye, o el ladrón los roba. Hagan tesoros allá en el cielo, dijo el Señor, porque allá nadie les va a quitar lo que hagan para mí, los que trabajen en mi reino, nadie se lo va a quitar, dice el Señor. Entonces Dios puede permitir el que nos bendiga, nos prospere, como vimos el verso 10, pero también le puede dar permiso al diablo a que nos deje en la calle. Ahí, hermano, entonces, ¿y dónde está Dios? Ahí es donde usted debe creer que Dios todavía lo está protegiendo. Porque hay personas a las cuales Dios le permite al diablo que les quite la vida, y todo por lo que trabajaron quedó aquí en la tierra. Y hay personas como Job, que Dios los bendijo y permitió que le quitaran todo, pero él se mantuvo siempre vivo, sus ojos abiertos en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de aquella parábola que Jesús refiere siempre en cuanto a las grandezas? Aquel hacendado que el Señor dice que había un hombre que dijo: oh, pero cuánta riqueza he acumulado, ya no sé qué hacer. Ah, dijo, se me encendió el foco, ya sé lo que voy a hacer. Oiga, en lugar de construir graneros nuevos, dijo: voy a destruir los graneros, los voy a derribar y los voy a hacer más grandes. Y cuando lo haya hecho y haya ahí guardado, entonces le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes preparados, anda, come, bebe, regocíjate. Y le dijo una voz de lo alto: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? A Job no le importaban las pertenencias. A Job le importaba ser íntegro, ser fiel delante del Señor. Y Dios es lo que está protegiendo en Job. Le dice al diablo: quítale todo lo que tiene. Hermano, si Dios se lo había dado, en el propósito de Dios estaba darle mucho más todavía. No hay nada que Dios permita que usted y yo perdamos, porque la Biblia dice: todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Yo lo he experimentado. A veces he tenido necesidades de verdad muy fuertes, y de repente, ¿sabe qué es lo que Dios ha utilizado? Utiliza a un impío para que me golpee el vehículo.
Obviamente cuando me golpea el vehículo, yo digo, Dios mío, este hombre qué es lo que hizo. Y ya bajamos, platicamos, nos ponemos de acuerdo, y luego entiendo que lo que yo necesitaba, Dios me lo quiso dar a través de eso. Luego me da el vehículo arreglado y me da lo que necesitaba. Entonces yo he aprendido en eso y muchas otras cosas, que en verdad todo ayuda para bien, para bien, para bien a los que aman al Señor. Si algo acontece en tu vida, no te quejes. Si algo acontece en tu vida para lamentarse, no te lamentes. Dale gracias al Señor y espera en el Señor, porque algo Dios tiene para ti. Algo bueno Dios está preparando para ti. Es lo que pasó con Job. Le dice, bueno, quítale todo lo que... Eso sí, a él no lo toques. Y el tercer punto con el cual voy a terminar es que al saber, número uno, que enfrentamos a un enemigo que nos asedia, debemos, hermanos, tener la confianza en que tenemos un Dios que nos protege. Entre un enemigo que nos asedia y un Dios que nos protege, definamos entonces de quién nosotros vamos a depender. Exclusivamente del Señor. Pero eso lo tenemos que demostrar. Job, en medio de la adversidad, tuvo un comportamiento muy sereno. Job lo que hizo fue confiar en Dios. Nunca tuvo un pensamiento de venganza, sino que la Biblia dice en el verso número 20, vea usted conmigo, allí ha recibido todas las malas noticias, ¿verdad? El fuego, el viento, el terremoto, el saqueo, todo lo ha perdido. Y el verso 20, Job, demostrando que en verdad depende de Dios. Job, dice el verso 20, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró al Señor. Aleluya. No es fácil adorar a Dios en medio de las pérdidas que podamos experimentar. No es fácil. Hay quienes han perdido cosas materiales. Hay quienes han perdido miembros de familia. Hay quienes han perdido, hermanos, tesoros, pero de un valor realmente inapreciable. Pero en toda y cualquier pérdida que tengamos, nunca nos lamentemos. Nunca procuremos una venganza. Job ha sido informado de todo lo que ha sucedido, pero él está vivo. Y para él eso es suficiente. Él está vivo, y ¿qué es lo que hace? No se lamenta, no procura venganza. Lo que hace es humillarse, postrarse y adorar a aquel que vive y permanece para siempre. Eso es lo que Job hizo. Se postra delante del Señor, porque debemos aprender, como Job nos enseña, que nuestra fidelidad o felicidad no depende de los bienes materiales. El verso 21 dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo. Él pensó todo lo que tenía en ganancia. Cuando Dios me trajo a este mundo no tenía nada, y todo lo que alcancé Dios me lo dio. Dios ha permitido que lo pierda, pero estoy agradecido con Él, que la vida todavía me la ha conservado. Me ha conservado todavía los labios y el alma y mis manos para poderle adorar con todo mi ser, levantar mis manos a su presencia y exclamarle con voz de alegría, tristeza, de júbilo, lo que sea. Pero tengo una garganta para adorar al Dios que me ha dado la vida y que en este momento difícil Dios me está socorriendo, dice Job. Por eso la Biblia dice que al reino de los cielos, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes llegaron esta mañana? ¿Cuántos valientes hay esta mañana acá? Job demuestra que su felicidad no depende de las cosas materiales, sino de la dependencia que tiene de Dios. Para terminar,
Hermanos, cuando llegue el momento, nosotros debemos siempre aceptar la voluntad del Señor. La parte segunda del verso 21 dice Job, cuando ha dicho: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es eso? Él estaba aceptando la voluntad de Dios en su vida. Él dijo: vinieron los sabeos y destruyeron. Vinieron los caldeos y destruyeron. Vino un fuerte viento y destruyó. Cayó fuego del cielo y destruyó. Todo ha destruido. Y por si fuera poco, tengo una enfermedad incurable en mi cuerpo, pero tengo una boca libre para seguir alabando el nombre del Señor. Él dio, Él quitó, su nombre sea bendito. Y al final de la historia no pecó Job delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Job cuando yo mencioné que tenemos un Dios, hermanos, que nos protege? Le dijo: ¿no lo has considerado? No hay nadie como Él. El diablo dijo: es mentira. Quítale todo y vas a ver si no blasfema. Le quitó todo, ¿y qué pasó? No blasfemó. ¿Por qué? Porque Job sabía que tenía un Dios que siempre lo protege. Usted y yo nunca olvidemos eso. Termino con lo siguiente. Santiago dice, capítulo 4, verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá, dice la palabra del Señor. Usted y yo no hemos sido llamados a salir corriendo en derrota. Usted y yo somos más que vencedores en el nombre de aquel que murió y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y que lo sepultaron, pero resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en todo momento. Él siempre nos protege, dependamos de Él en todo momento, y no habrá demonio que nos cause males. Todo ayudará para bien porque amamos al Señor. Amén. Amén, aleluya. Démosle gracias al Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Señor, que estás en los cielos, Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad maravillosa, por tu inmensa misericordia, por la protección, Señor, que continuamente tú brindas a nuestras vidas. Gracias por este pueblo, Señor, que llegó esta mañana sediento de ti, hambriento de ti, evidenciando con ello la necesidad que de ti tienen, Señor. Y la verdad, todos necesitamos de ti. Gracias, porque sé que has consolado corazones en esta mañana. Sé que has fortalecido vidas en esta mañana. Y estás dando la oportunidad a los que a causa de los problemas de ti se han alejado, y a aquellos que los problemas les asedian, para que a ti te conozcan, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Dios. Ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, que ha, Señor, pronunciado con sus labios no poder más, no aguantar más, pero ahora ha llevado esa verdad a lo profundo de su corazón. Hazle comprender, Dios mío, que nada ni nadie podrá separarle de ti, porque tú siempre le estás protegiendo. Aunque hayas permitido que sean cosas materiales que se les hayan arrebatado a ellos,
ahora comprenden que les has conservado la vida. Y eso es mucho más valioso, Señor, porque todavía hay expectativas en nosotros para seguir recibiendo de tus bendiciones, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Aleluya. Si hay alguien con nosotros que producto de los problemas se apartó del Señor, a consecuencia de ellos se quiso alejar de Dios, pero se da cuenta que no le ha ido bien, antes le ha ido peor. Si alguien así hay en medio nuestro en esta mañana y quisiera reconciliarse con el Señor, yo le invito a que levante su mano, se ponga de pie y venga acá al frente para orar por usted. Si usted se ha apartado del Señor, esta es una buena mañana para que usted se reconcilie con Él. O alguien que le han contado que tenemos estos cultos matutinos y que no tiene a Jesús, pero sí tiene problemas. Yo le digo, Jesús le puede ayudar en sus problemas. Alguien que quiera rendirse a Cristo por primera vez en esta mañana, si alguien nos acompaña, que quiere aceptar a Jesús por primera vez esta mañana, levante la mano, póngase de pie, ahí donde se encuentra, voy a orar por usted. O alguien que necesita reconciliarse. No voy a extenderme en el llamado, pero si usted necesita reconciliarse, hágalo ahora y no lo deje para otro día. Aquí hay una mujer que se está reconciliando con el Señor. Aquí hay un hombre también, que Dios les bendiga, que se reconcilian con el Señor. Ese valiente es reconocer nuestros errores y con humildad llegar a la presencia del Señor, sabiendo que Él es el único que tiene la capacidad para romper con aquellas cadenas que me atan y me hacen sufrir. ¿Alguien más quisiera esta mañana venir a Jesús? Voy a hacer el último llamado. Si alguien más todavía quiere venir esta mañana para entregarse a Cristo o reconciliarse con el Señor, ¿habrá alguien más que acompañe a estas personas que han pasado al frente? Si hay alguien más, apresúrese.